Mi abuela murió en paz en su cama como siempre quiso. Lo que ella no pudo prever fue que su muerte desataría la guerra más fría y mezquina que mi familia hubiera librado jamás. Si me preguntas, la herencia no era el problema. El problema era que mis parientes jamás pudieron tolerar que yo, el don nadie, el chico que nunca terminó la carrera, fuera su nieto favorito. En el funeral, mientras todos derramaban lágrimas de cocodrilo, y hablaban de lo maravillosa que había sido, yo ya estaba viendo la avaricia brillar en sus ojos. No lloraban por ella, lloraban por lo que creían que ella les había dejado. El epicentro de su codicia era la hacienda El Refugio. No era una hacienda en el sentido novelesco del término. Era más bien una casa de campo antigua, de paredes gruesas y madera crujiente, ubicada en un terreno enorme, casi virgen, justo en las afueras de la ciudad, una zona que, con el boom inmobiliario de los últimos 10 años, se había convertido en oro puro. Todos la querían, pero nadie la valoraba por lo que era, el hogar donde mi abuela había criado a sus hijos y donde yo pasé los mejores veranos de mi vida. Para ellos era solo una inversión, un número en una cuenta bancaria. Mis tíos, en particular mi tía Patricia, la mayor, y su esposo, el abogado Ricardo, fueron los primeros en empezar el circo. Apenas una semana después del entierro, me llamaron a una reunión familiar urgente, en la casa de Patricia, que ya tenía tintes de tribunal. Yo entré sabiendo que me enfrentarían. Mi abuela, en vida, había sido muy clara. Quería que la hacienda fuera para mí. No me lo dijo una, sino 100 veces. Pero legalmente, las cosas se complicaron. Ella no había actualizado su testamento por años, y en el último que se había firmado, la hacienda quedaba a disposición de sus herederos directos, con un codicilo ambiguo sobre el nieto que cuidó de ella al final. Yo fui ese nieto, por supuesto. Viví con ella los últimos 5 años, cuidándola día y noche. Ellos solo aparecían para las fotos de Navidad. Sebastián, sé razonable, comenzó Patricia, con ese tono meloso que usa la gente que está a punto de apuñalarte por la espalda. Sabemos lo mucho que amaste a la abuela, pero, seamos honestos, tú no tienes la capacidad de mantener un patrimonio como El Refugio. Es un desastre fiscal. Ricardo, con su traje caro y una sonrisa de tiburón, interrumpió, deslizando un papel sobre la mesa de caoba. Hemos calculado el valor. Con todo y la tierra. Es una suma considerable. Lo que pensamos por tu dedicación es darte una compensación generosa. $10,000. En efectivo. A cambio, tú firmas un documento cediendo tus derechos hereditarios de inmediato. Así evitamos líos con el resto de los primos. $10,000. Por el hogar de mi infancia. Por 5 años de mi vida. Por la única cosa que mi abuela me había prometido. La rabia me hirvió en el estómago, pero me tragué hasta el último gramo de indignación. Conocí a mi tía. Responder con ira era darle la victoria. ¿$10,000? Pregunté, con la voz más plana y aburrida que pude modular. ¿Y qué pasa con la cabaña? ¿La casa de atrás? ¿La de servicio? Recuerdo que el último testamento mencionaba específicamente que esa era mía. La cabaña era una pequeña construcción de ladrillo separada, usada para almacenar herramientas. Era fea, vieja y no valía ni un décimo de lo que ofrecían. El desprecio con el que Patricia y Ricardo la habían mencionado siempre me dolió. Patricia soltó una risa condescendiente. Claro, claro, la cabañita. Pues mira, si tanto te interesa esa posilga, quédatela. Está incluida en el trato, por supuesto. Pero la hacienda va a subasta para el reparto justo. En ese momento, mientras ellos se regodeaban en su superioridad, riéndose a mis espaldas y viéndome como el ingenuo que acababa de aceptar una miseria, mi rabia silenciosa se transformó. Se hizo densa, pesada, como el acero. Ellos asumían que yo no sabía nada de leyes, que era débil, que mis 5 años de cuidado a la abuela no me daban derecho a nada. Pero había algo que ellos no sabían, algo que mi abuela y yo habíamos planeado en secreto, un as bajo la manga que me hizo sonreír internamente. Me puse de pie, tomé el documento que Ricardo me había ofrecido y lo rompí en 2, justo enfrente de sus narices. Guarden sus $10,000, Patricia. Y no se preocupen por mí, falta de capacidad. Me quedo con la cabaña, dije, mirando directamente a los ojos de mi tía, con la voz ahora fría y cortante como el cristal. Pero si van a repartir la hacienda, quiero que revisen bien cada cláusula, porque hay algo que todos están pasando por alto, y no se trata de la posilga de ladrillos. Esa noche, mientras mi familia celebraba mi derrota y planeaba la venta de la hacienda, yo me encerré en mi antiguo cuarto, en la ciudad. No para llorar,
sino para desdoblar cuidadosamente el viejo y arrugado papel que mi abuela me había entregado hace un año, guardado en un sobre sellado. No era un simple codicilo. Era la escritura original de la hacienda El Refugio, con una nota de venta firmada y notariada, que me convertía en el único dueño legal del terreno entero, un mes antes de que ella muriera. La escritura original de la hacienda El Refugio, con la firma de mi abuela y el sello del notario, era mi póliza de seguro, mi arma silenciosa, y mi más grande secreto. No era un documento recién horneado. Mi abuela, con la lucidez intacta hasta el final, había anticipado el circo familiar. Un mes antes de que la enfermedad la doblegara por completo, habíamos hecho el trámite. Una compraventa simulada por un monto irrisorio, lo que me convertía en el único dueño legal del vasto terreno, quedando solo mi abuela como usufructuaria hasta su fallecimiento. En efecto, cuando ella murió, la propiedad automáticamente se consolidó a mi nombre, fuera de cualquier proceso de sucesión o testamento. El plan era sencillo en su ejecución, pero tortuoso en la espera, dejar que ellos creyeran que estaban ganando. Lo primero que hice fue buscar a un abogado, pero no uno cualquiera. Necesitaba a alguien discreto, con una reputación intachable, y que no tuviera ningún vínculo, ni siquiera de sexto grado, con el bufete de Ricardo, el marido de mi tía Patricia. Encontré a la doctora Elena Valdés, una especialista en derecho civil y testamentario que, al ver la escritura, solo pudo arquear una ceja y sonreír. Sebastián, me dijo en su despacho minimalista, con esto, la hacienda nunca formó parte de la masa hereditaria al morir su abuela, es suya. De principio a fin. Lo que sus parientes están haciendo es un fraude basado en la ignorancia. Si usted quiere, presentamos esto mañana y se acabó el problema. Negué con la cabeza. No, doctora. Quiero esperar. Quiero que inviertan, que se regodeen. Quiero que la confrontación sea pública, notarial, y que les duela hasta el alma. Necesito ganar tiempo. Y necesito que mis tíos sigan pensando que soy el paria derrotado. La doctora Valdés me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Un plan arriesgado, joven. Pero si lo que busca es justicia kármica, cuente conmigo. En las siguientes semanas, mi familia hizo exactamente lo que esperaba. Patricia y Ricardo se encargaron de filtrar en los grupos familiares que la pobre cabañita había quedado para Sebastián, el nieto con problemas, pero que la hacienda, el bien real, iba a ser vendida para un reparto justo entre los herederos principales, es decir, ellos y los otros dos hermanos. Me convertí en el hazmerreír. No me invitaban a las reuniones, y si me encontraban en la calle, el saludo era una humillación disfrazada de piedad. Esta era la parte que necesitaba para cargar mi justificación. Recordé la Navidad de hace 2 años. Mi abuela estaba postrada pero quería celebrar. Mi tío Jorge y mi tía Patricia llegaron, sin un regalo para su madre, y se sentaron a la mesa a quejarse de la comida que yo había cocinado. Deberíamos conseguir una enfermera profesional, madre, había dicho Patricia, limpiándose la boca con una servilleta cara. No un chico de casa. Sebastián es mi mejor enfermero, replicó mi abuela, con la voz débil pero firme. Sí, claro, pero alguien tiene que hacer algo productivo con su vida, ¿no, Sebastián? Un trabajo de verdad, no solo pasear ancianas, intercedió Ricardo, con una sonrisa que congelaba. Esa noche, en lugar de un gracias, o un feliz Navidad, me dieron una propina de $20, y me pidieron que les llenara la maleta con el vino más caro de la bodega de mi abuela. Ellos no solo me subestimaban, me despreciaban por no tener el título universitario que ellos sí tenían, por haber elegido cuidar a mi abuela, en lugar de seguir la carrera corporativa. Eran expertos en usar la humillación como arma para recordarme mi lugar. Una mañana, el teléfono sonó. Era Patricia, con un tono triunfal que no se molestaba en ocultar. Sebastián, cariño, tengo buenas noticias. El proceso va muy rápido. Un inversor de la ciudad está dispuesto a comprar toda la hacienda de contado. Es un trato increíble. Lo único que necesitamos es tu firma en la liberación de responsabilidades de la cabaña. Ya sabes, para separar la parcela y que la venta de lo valioso se concrete. Ricardo ha preparado todos los documentos. Vamos a la notaría pasado mañana. Te esperamos a las 10 en punto. No llegues tarde. El mensaje era claro. Era un ultimátum. La gran venta estaba en marcha. Querían mi firma en el papel de la paupérrima cabañita, para aislar mis derechos y consumar el despojo del terreno principal, cerrando la puerta a cualquier futura reclamación. Colgué el teléfono, y por primera vez en semanas me permití una sonrisa fría, venenosa,
Ellos creían que yo iba a la notaría a firmar mi derrota por la miseria de una cabaña. Pero yo iría a firmar la escritura que les quitaría el tapete de debajo de los pies. El escenario estaba listo. Mi tía, con su prisa y su avaricia, acababa de cometer el error más grande de su vida. Llegué a la notaría a las 9:58 de la mañana, no por puntualidad, sino por estrategia. Quería que Patricia y Ricardo me vieran esperar, humilde, en una de las sillas de la sala de espera, como el parásito que acude a recoger las migajas. Ellos aparecieron a las 10:15 de la mañana, con ese aire de superioridad que solo tienen los que creen que el dinero les da derecho a pisotear a los demás. Patricia llevaba un traje de seda carísimo, y Ricardo sostenía un maletín de piel, el símbolo de su autoridad legal autoimpuesta. Vaya, Sebastián, pensé que nos dejarías plantados. No es propio de ti ser responsable con tus compromisos, dijo Patricia, sin siquiera mirarme a los ojos, dirigiéndose a la recepcionista como si yo fuera parte del mobiliario. Solo la cabaña, me repetí a mí mismo, canalizando mi rabia en un frío glacial. Este era el momento de mi actuación, y tenía que ser convincente. El notario, el licenciado Fuentes, era un hombre mayor, serio y profesional. Nos guió a una sala de conferencias donde ya estaban apilados varios documentos. Ricardo tomó la palabra de inmediato, como si fuera el jefe de la sesión. Licenciado Fuentes, estamos aquí para formalizar la separación de un pequeño lote de la hacienda El Refugio. Es una pequeña cabaña, sin valor comercial significativo, que será cedida a Sebastián a cambio de su renuncia expresa, y total, a cualquier otra pretensión sobre el terreno principal. Con esto, mi esposa y yo, y el resto de los herederos, podemos proceder con la venta general. El notario asintió, pidiéndole a su asistente que señalara el documento que yo debía firmar. Era un papel enorme y denso, lleno de jerga legal, que esencialmente me excluía de cualquier derecho sobre los miles de metros cuadrados de la hacienda, dejándome solo la parcela B, la insignificante cabaña. Me senté y comencé a leer, lentamente. Cada cláusula era un puñetazo al recuerdo de mi abuela y a los años que pasé allí. Ricardo, impaciente, comenzó a tamborilear los dedos sobre la mesa. Sebastián, vamos. No es como si fueras a entender todo ese lenguaje. Ya te explicamos. Tú te quedas con tu cabaña y nosotros con el resto. ¿Tienes miedo de que te estafen? Por favor, soy un abogado, y mi honor está en juego. La humillación pública me hizo cerrar la mandíbula con fuerza. Me obligué a respirar. Les di exactamente lo que esperaban. Solo quiero asegurarme de que la cabaña tiene sus propios servicios, y que no habrá problemas con las lindes, Ricardo. Dije, con un tono de voz bajo y quejumbroso, el de un hombre pequeño y preocupado por nimiedades. Patricia se rió suavemente. ¡Ay, Sebastián! La cabaña está al fondo, ni siquiera se ve desde el camino principal. Jamás nos molestaremos por tus linderos. Solo firma y déjanos seguir con el negocio. Ya estamos perdiendo el tiempo del notario. Entonces, el notario, cumpliendo con la ley, deslizó hacia Ricardo y Patricia un documento anexo para que lo firmaran. El acta de separación de la parcela. Como la hacienda está técnicamente aún en el impasse sucesorio, si bien el objetivo final es la venta, deben firmar este documento que certifica que están de acuerdo con la segregación del lote B, para que Sebastián tenga certeza jurídica sobre el hábil cabaña. Es un requisito legal para que él pueda firmar su renuncia a la parte mayor, explicó el licenciado Fuentes. Patricia, sin leer una sola línea, y con la impaciencia de alguien que está por cerrar un trato millonario, agarró la pluma y estampó su firma con prisa. Ricardo, que si era abogado y debía saber que nunca se firma un papel sin leer, estaba tan convencido de que yo era la única parte que estaba perdiendo, que él también firmó, con un gesto arrogante. Ellos querían que yo renunciara a mi derecho sobre la hacienda, y para eso, primero debían formalizar mi derecho sobre la cabaña. Firmaron la segregación de la parcela B, pensando que estaban dando el último paso para quitarme de en medio. No se dieron cuenta de que acababan de firmar la validación de un documento de propiedad que ya no existía en papel, pero que era la llave de la mía. Con el documento de segregación en orden. Era mi turno. Tomé el bolígrafo, y con un pulso de hierro que no reflejaba la tormenta en mi interior, estampé mi firma en el documento de renuncia a cualquier otro derecho sobre la hacienda, excepto la parcela B. Patricia se levantó de inmediato. Perfecto, ya está. Ahora podemos ir a festejar. Gracias por tu cooperación, Sebastián. Te enviaremos el título de la cabaña por correo. Dicho esto, se dirigió a la puerta, lista para celebrar mi derrota. Espere, Patricia,
dije, con una voz que por fin ya no era la de la víctima quejumbrosa. La miré fijamente. Aún no terminamos con la revisión de las propiedades. El notario, notando el cambio de mi tono, se detuvo. Patricia y Ricardo se giraron, confundidos. En la mesa, mi abogado, la doctora Valdés, había entrado discretamente y se había sentado a mi lado. Era el momento. Ellos habían firmado la segregación. La trampa estaba puesta, y ahora era el momento de jalar la cuerda. Patricia y Ricardo se quedaron de pie, inmóviles, viendo cómo una mujer elegante y profesional, la doctora Elena Valdés, se sentaba a mi lado. El cambio en mi actitud, y la presencia de una abogada en la sala, rompió de golpe su burbuja de superioridad. Ricardo fue el primero en reaccionar, su sonrisa de tiburón se congeló. ¿Quién es usted? ¿Y por qué está aquí?, preguntó Ricardo, con un tono que mezclaba la arrogancia con la alarma. La doctora Valdés no respondió de inmediato. Simplemente me dirigió una mirada de asentimiento, dándome la señal. Este era mi momento. Había pasado semanas fingiendo ser un ratón asustado. Ahora era el cazador. Me incliné sobre la mesa, apoyando los brazos, y mi voz era baja, pero cada palabra resonó con una claridad escalofriante en el silencio de la sala. Patricia, Ricardo. Firmamos el acuerdo para segregar la parcela B, la cabañita, la posilga, que tan amablemente me cedieron. Ahora que mi derecho sobre ese pedazo de tierra es indiscutible gracias a sus firmas, podemos hablar del resto. Hice una pausa, disfrutando de cómo la confusión en sus rostros se transformaba en miedo incipiente. Ustedes han asumido que, al no haber un testamento claro, la hacienda del refugio era parte de una sucesión que les tocaba repartir. Han gastado miles en avalúos, han buscado compradores, y han firmado documentos hoy, pensando que yo era el único tonto en esta sala. Patricia, con un atisbo de rabia, intervino. ¿De qué estás hablando, Sebastián? Acabas de renunciar a tus derechos sobre la hacienda, es un documento legal. Me reí. No fue una risa alegre, fue un sonido seco y frío. Renuncié a mis derechos hereditarios sobre la hacienda. Pero, ¿y si les dijera que la hacienda no formaba parte de la herencia de la abuela, al menos, legalmente, al momento de su muerte? El rostro de Ricardo se puso pálido. Como abogado, entendió la implicación de mi frase mucho más rápido que Patricia. Eso es imposible, sisió. Todo el patrimonio estaba registrado a nombre de la abuela. Yo mismo revisé el registro público hace 3 meses. No hay anotaciones, no hay venta previa, nada. Hay algo que sí hay, Ricardo, dije, y en ese instante, la doctora Valdés deslizó sobre la mesa un sobresellado grande y viejo, que contenía el documento más importante de mi vida. Mi abuela sabía lo que harían, sabía que su testamento ambiguo no bastaría para detener su codicia. Así que, hace 1 año, mientras yo la cuidaba, firmó esto. Tomé el documento, abriéndolo con un ruido seco, y lo deslicé hacia el centro de la mesa, justo donde se habían firmado los papeles de la supuesta segregación. El licenciado Fuentes, el notario, lo tomó con curiosidad profesional. Este documento, comencé, sintiendo cómo la rabia silenciosa se convertía en un fuego purificador, es la escritura de compraventa notariada de la totalidad de la hacienda del refugio, inscrita de manera privada. Mi abuela me vendió la hacienda por el valor simbólico de 1 peso, con la condición de usufructo vitalicio a su nombre. En términos sencillos, ella me la vendió en vida, pero se reservó el derecho de vivir en ella hasta el día de su muerte. Hubo un silencio total. El licenciado Fuentes, tras revisar el documento con detenimiento, levantó la vista. Señores, el documento es auténtico, está correctamente notariado, y la titularidad del bien se consolidó automáticamente a nombre del señor Sebastián, en el momento exacto del fallecimiento de la señora Elena. La reacción de Patricia fue histérica. Se levantó de golpe volcando su silla. Es mentira, es una falsificación, una trampa de ese vago para quitarnos lo que es nuestro. Ricardo, sin embargo, permaneció sentado, con los ojos fijos en la escritura. Estaba calculando, analizando su propia derrota. El usufructo vitalicio, murmuró, con la voz quebrada. Si la propiedad se transmitió en vida, la hacienda nunca entró en el caudal hereditario. No hay nada que repartir. Exacto, intervino la doctora Valdés, con una sonrisa de victoria contenida. Y lo más dulce de la ironía, Ricardo y Patricia, es que hace 10 minutos ustedes firmaron un documento de segregación de la parcela B, dando validez legal a que el señor Sebastián es el propietario de un área en lo que de hecho es su propia tierra.
Firmaron la segregación de su propia propiedad, validando su derecho. La cara de Patricia se contorsionó en una máscara de incredulidad y furia. Intentó arrebatarme la escritura de la mano, pero la doctora Valdés la detuvo con un movimiento rápido y profesional. Esto no se queda así. Te demandaré, Sebastián. Haré que te pudras en la cárcel, gritó Patricia, completamente descontrolada. Demándeme, tía, dije, sintiendo una profunda y gloriosa paz. Me puse de pie, mirándolos a ambos. La hacienda es mía. Siempre lo fue. Y ahora, ustedes han firmado la única cosa que me interesaba mantener separada de la propiedad principal, la posilga, que tanto despreciaban. Tengan cuidado con lo que desean, Patricia. Acaban de perderlo todo. La notaría, generalmente un lugar de solemnidad, se había transformado en un campo de batalla emocional. Patricia estaba completamente fuera de sí. Su rostro, antes pulido y arrogante, ahora estaba descompuesto por la furia y la incredulidad. «Esto es un robo, licenciado», gritó Patricia al notario. «Fuentes, usted está coludido. Mi marido es abogado, y le aseguro que esto terminará en la corte». Ricardo, sin embargo, se comportaba diferente. No gritaba. Estaba en un estado de shock calculador, como un jugador de ajedrez que acaba de perder a su reina. Miró la escritura, luego a mí, y luego a la doctora Valdés. Entendía la ley, sabía que no había fisuras. El usufructo vitalicio era un mecanismo legalmente inatacable para transferir bienes sin pasar por el proceso sucesorio, precisamente para evitar situaciones como esta. La doctora Valdés, con calma profesional, se dirigió a Ricardo. Señor, usted sabe que la venta con reserva de usufructo es un acto jurídico perfectamente válido. El acto de la sucesión solo incluye los bienes que estaban a nombre de la causante. La hacienda El Refugio, al momento de la muerte, ya no estaba. No hay herencia que repartir. El licenciado Fuentes, intentando recuperar el orden, golpeó suavemente la mesa. Señora Patricia, señor Ricardo, mi deber es certificar la legalidad de los documentos. El testamento que su madre firmó hace años es irrelevante ante una escritura de compraventa posterior y notariada. La hacienda pertenece legalmente al señor Sebastián. De hecho, la venta que ustedes planeaban hacer con el inversor de la ciudad es, en estos momentos, nula de pleno derecho, pues intentaban vender una propiedad que no les pertenece. En ese momento, la humillación de Ricardo fue palpable. Él, el abogado de la familia, había sido superado por el chico que nunca terminó la carrera. Su esposa le lanzó una mirada llena de veneno, y en ese cruce de ojos entendí que el verdadero castigo para ellos comenzaba allí, entre ellos mismos. Me volví hacia Patricia, cuya respiración era superficial y agitada. ¿Recuerdas, tía? Dijiste que yo no tenía la capacidad para mantener ese patrimonio. Y yo, obediente, te entregué 10 años de mi vida para cuidar de la dueña de ese patrimonio, mientras tú solo te preocupabas por el dinero. Ella abrió la boca para replicar, pero yo no la dejé. Y lo más hermoso de todo, tía, es que hoy me han dado legalmente la única parte del terreno que quería mantener separada de la hacienda. La cabaña, o como tú la llamaste, la posilga. Continué, con mi voz resonando con una victoria fría. Esa cabaña es mi oficina. Allí planeo instalar mi empresa de consultoría. Es mía y solo mía. La hacienda El Refugio, todo el terreno que planeaban lotificar, también es mío. Así que les pido que, como no son más que intrusos, salgan de mi propiedad lo antes posible. Patricia lanzó un chillido de furia, pero Ricardo la tomó bruscamente del brazo, forzándola a levantarse. Sabía que la batalla estaba perdida en ese terreno. Esto no se queda aquí, Sebastián. Fue lo único que dijo Ricardo con los dientes apretados. Era una amenaza hueca, pero la entendí. Salieron de la notaría como almas en pena, dejando tras de sí un aura de derrota y vergüenza. Yo me quedé, firmando los últimos documentos con el licenciado Fuentes, para registrar la consolidación de la propiedad en el registro público. Era el sello final. La victoria legal era absoluta. 2 horas después, ya con el atardecer tiñendo el cielo, llegué a la hacienda El Refugio. No toqué la bocina. Abrí el portón de hierro forjado que tantas veces había abierto para mi abuela, y entré. La casa estaba en silencio. No había rastros de la camioneta de Patricia ni de los supuestos agentes inmobiliarios. Se habían ido. Caminé por el sendero de tierra hasta la entrada principal. Puse la mano en la pared de piedra fría. Ya no era el chico de la cabaña.
No era el vagabundo que mis tíos despreciaban, yo era el dueño. La justicia no había sido rápida, pero había sido dulce. Entré en la sala de estar, no había muebles, ya que habían vaciado algunas cosas de la abuela, pero la luz que entraba por las ventanas era la misma. Me senté en el suelo, en el mismo lugar donde mi abuela me había dado la escritura y me había dicho, que nunca te subestimen, hijo. La paciencia es la venganza de la gente inteligente. Me puse de pie. Ya no era el desahogo de un nieto humillado. Era la toma de posesión de un hombre que había ganado con estrategia y dignidad. El aire en la hacienda El Refugio esa noche se sentía diferente. No olía a humedad ni a abandono, sino a futuro. Pasé la noche en mi antigua habitación. No había muebles, así que usé una manta vieja. Dormí en el suelo, pero dormí como el dueño de un reino. A la mañana siguiente, me senté en el pórtico, tomando un café. La luz de la mañana revelaba la extensión de mi victoria. El terreno que mis tíos querían lotificar y monetizar era mío, desde la frontera norte hasta el pequeño riachuelo del sur. Y pensar que lo habían perdido todo por subestimarme, por centrarse únicamente en la cifra de un cheque, y no en la letra pequeña de una vida entera de maltrato. La codicia es un veneno lento, y mi familia lo había bebido a sorbos durante años. No solo querían el dinero de la hacienda, querían humillarme. Querían demostrar que yo, el chico que eligió el amor y el cuidado sobre la ambición corporativa, era inferior. Esa fue su verdadera trampa, asumir que la nobleza de espíritu equivalía a la estupidez. Ese día, contraté a una cuadrilla de seguridad. La primera orden fue clara: nadie entra sin mi permiso. La segunda orden fue ir a La Posilga, la cabaña que Patricia me había cedido, e iniciar una remodelación total. Paradójicamente, el único documento que legitimaba mi derecho de propiedad ante ellos fue el que firmaron con desprecio. Ahora, esa cabaña sería mi santuario legal, mi oficina principal, la prueba física de que la justicia kármica opera con una ironía brutal. Las llamadas no tardaron en llegar. Primero fueron los primos, con mensajes tibios de felicitación, disfrazados de súplicas. Luego, los abogados de Ricardo, con amenazas vacías sobre impugnar la escritura. La doctora Valdés se encargó de todos ellos con la precisión de un cirujano, demostrando una y otra vez que el documento era impecable. Ricardo gastó miles de dólares en abogados para recuperar algo que legalmente nunca fue suyo, solo aumentando la dimensión de su humillación. Patricia, me contaron, tuvo una crisis y se retiró del ojo público. La derrota les había costado más que dinero, les había costado su preciada reputación social. Mi abuela siempre me dijo: Sebastián, el verdadero poder no está en gritar, sino en saber en qué momento hablar y qué decir. Y eso fue lo que hice. Canalicé toda la frustración, la rabia por las navidades humillantes, las propinas insultantes, y las miradas de lástima, no en una confrontación física, sino en una estrategia legal impecable. La paciencia se convirtió en mi moneda de cambio. Al final, la hacienda no es solo una propiedad, es un monumento a mi superación. Es el lugar donde enterré, metafóricamente, la toxicidad de mi familia. Yo no quería dinero, quería dignidad, quería el derecho a caminar por este terreno, sabiendo que mi esfuerzo y lealtad a mi abuela valieron más que toda la codicia de mis parientes juntos. Hoy, la cabaña es un hermoso estudio de ladrillo rojo, con vistas a todo el valle. La hacienda está en proceso de convertirse en una reserva ecológica, tal como mi abuela deseaba. No la venderé, no la convertiré en un centro comercial. La convertiré en un legado que honre la memoria de una mujer que vio en mí, el Caraz, chico que nunca terminó la carrera, la única persona con el carácter y la moralidad para ser su heredero. Si hay algo que aprendí de todo esto es que la traición duele, pero la venganza servida con estrategia legal y paciencia es la más dulce de todas. Me subestimaron. Pensaron que mi herencia era solo una cabaña vieja. Pero yo tenía la escritura original y la paciencia de un santo. Y al final, la justicia, aunque lenta, siempre encuentra el camino para recompensar al leal y castigar al avaricioso. Ahora, este es mi hogar, y nadie me lo quitará jamás.